Hey, un saludo para todas y para todos. Yo soy David Rentería Lozano y para mí es un honor estar por aquí por primera vez, casi que en los canales de Manos Visibles, hoy para una nueva conversación de vanguardia. Estas son nuestras conversaciones de vanguardia donde conocemos todos esos liderazgos que están en toda nuestra amada Colombia. Y para mí, hoy es un honor saludar a una persona a la que admiro, aprecio y que gracias al universo he podido compartir con él muchísimas ocasiones, ediciones especiales, familiares, personales, pero también desde el punto de vista académico y laboral. Para mí es un honor saludar a una persona que tiene un nombre inolvidable. Él siempre se hace recordar por su nombre y por todas las capacidades personales y laborales que ha tenido en toda su carrera. Para mí es un honor saludar al gran José Proscopio Ríos, más conocido como Popín. Popín, hermano, buenas tardes, buenos días a la hora que nos escuchen o nos estén viendo. ¿Cómo anda todo? David, qué bueno de verdad que verte por acá. Tal y como decís, son muchos años de tener un relacionamiento en todos los aspectos de la vida. Así que, y qué bueno que sea hoy a través de manos visibles, a través de ser una mano visible eh, que nos encontremos, que somos dos manos visibles, somos casi colegas. Yo todavía no soy colega tuyo, pero muy pronto voy a ser colega tuyo. Y pues bueno, no, muchas gracias por la invitación a Manos Visibles, siempre por estar ahí pendiente de uno, por hacer estas acciones que de verdad que para nosotros son bien importantes. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, don Popín, voy a decirte Popín porque me cuesta un poco como que dejar nuestra familiaridad, nuestro conocimiento. Entonces, y creo que aquí estamos entre colegas, entre manos visibles, también muchos de los que nos escuchan son manos visibles, y pues realmente es de eso se trata. Somos toda una comunidad y que está haciendo muy buenas cosas por el país. Popín es ingeniero electricista, pero te has dedicado mucho en toda tu vida laboral, digámoslo, a todo el tema de la gestión cultural, de la gestión social y demás. Y antes de que nos contés en qué te encontrás en este momento trabajando, hablemos cómo se da ese paso de la ingeniería a trabajar con todo este tema de la gestión social, de la gestión cultural, en trabajos como con la Fundación Artística y Social La Familia Yara, como representante legal de Chucky Town, también estuviste trabajando en Providencia. ¿Cómo se hace cambio y cómo aplicas todo ese conocimiento académico de la ingeniería a esto que es la gestión cultural? Pues sí, efectivamente yo de pregrado hice ingeniería eléctrica. A mí en el bachillerato me iba muy bien con las matemáticas, aunque creo que no era el más juicioso pues estudiante, pero siempre en las matemáticas me fue muy bien. Y entonces pues en esos tests de vocacionales que le hacían a uno en el colegio, salió que yo debía estudiar una ingeniería. Efectivamente estudié la ingeniería. Después de mucho esfuerzo me gradué de ingeniero y efectivamente empecé a trabajar en la ingeniería. Siento que la ingeniería me dio unas muy buenas bases, le forma a uno la cabeza de una manera como bien chévere, pero yo siempre tuve una especial afinidad, por no decir afición, por toda la gestión cultural, por la música sobre todo, pero en realidad por todo el sector de las industrias creativas y culturales. Yo acompañaba mucho, pues vos sabes, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros cercanos que estaban muy metidos en el arte. Yo, pues trabajé desde mucho tiempo atrás por ejemplo, con Tostado, con Popo, con Cabo Níquel. Yo casi que me parchaba con ellos porque eso me gustaba muchísimo. Entonces, efectivamente, después de empezar mi paso por la ingeniería, en el cual no voy a quejarme, iba muy bien. Pero llegó un punto en donde la ingeniería como que sí.
uno podía vivir y vivir muy bien de la ingeniería, pero como que no lo apasionaba a uno, no le llenaba ciertas cosas que para uno eran muy importantes. Allí, y siendo el ingeniero residente, digamos, en una empresa que era de mi propiedad, que se llamaba INEC, nos contrataron para trabajar en lo que en esa época se llamaba Estadios S.A., que era una concesión que tenía el Estadio El Campín y el Palacio de los Deportes, y en esa época hacían muchísimos conciertos en estos dos espacios. Em, Allí entonces empezamos pues como a participar en los conciertos, a participar en las producciones de los conciertos. En esa época vinieron los Cuatro Tenores, hubo un concierto de Shakira, hubo un concierto de Miguel Mateus, me acuerdo, pero bueno, cualquier cantidad de conciertos en estos dos espacios, en el Estadio El Campín, perdón, y en el Palacio de los Deportes. Entonces ahí como que empezó, y pues yo a la par, como que en mis ratos libres, siempre la parchaba con músicos, la parchaba, me la pasaba en Quiebracanto, me la pasaba bueno, en la 60 con séptima, que en este momento se me olvida cómo se llamaba ese Parque de bar. los Hippies, In En el Vitro. Parque de los Hippies, exactamente ahí. Y pues bueno, yo departía mucho con músicos y pues bueno, llegó un punto en donde eh, además se dio la coyuntura que Popo se iba a vivir a Holanda, entonces me ofreció hacerme cargo de Ayara, que en esa época era una marca de ropa. Y ahí tomé la decisión de dejar a un lado la ingeniería y de dedicarme como a todo este tema de las industrias creativas y culturales, porque para mí esto es industria creativa y cultural. En ese momento empezamos a hacer ropa. Basados en la ropa, después empezamos a hacer un trabajo social ya con Popo en Holanda, y yo ya venía trabajando acá. Yo trabajaba pues con Tostado, con Carbono, o sea, con Elkin, los acompañaba a conciertos, empezábamos a tener como el hip hop como una herramienta chévere de cohesión, que para nosotros era una cohesión muy chévere porque pues como nosotros éramos eh, negros que vivíamos en Bogotá, entonces el hip hop nos unía. Y entonces, pues bueno, ahí se dio todo y ahí como que tomé la decisión de dedicarme a una cosa como arriesgada, pienso yo, porque en la ingeniería, como les repito, me iba muy bien. En la casa yo siento que no entendía, mi mamá, mi papá no entendían por qué hacía eso, pero yo siento que me fue bien y me ha ido bien. Ya llevo mucho tiempo, pues mis canas dan cuenta de cuánto tiempo llevo haciendo la gestión cultural, porque yo sí siento que yo toda la vida pues sí, toda la vida he hecho gestión cultural. Si nos quedamos y hablando como de tus cargos, creo que no terminaríamos esta conversación, todas esas cosas que has podido aportar, apoyar desde Carbono, pues Tostado, Chucky Town, lo que hiciste en San Andrés. Estuviste también por allá en el Pacífico con el Festival Petronio Álvarez, acá en Bogotá en la Cámara de Comercio, también haciendo no solamente eventos alrededor de la música, sino en general alrededor de la cultura, pero en este momento sos jefe de proyectos especiales de COCREA. Estás empezando, digamos, en este cargo y en esta labor. Y contémosle aquí a nuestra comunidad de Manos Visibles un poco qué es esto de COCREA y quiénes son esas entidades que se unen, porque es bien interesante que es una entidad mixta, ¿no? Que no solamente es del Estado o de algunos gobiernos, sino que también está la empresa privada, y eso es algo que pues desde la gestión cultural siempre se ha querido hacer o poder lograr esa unión. Exactamente, pues a ver, co-crea, y creo que todavía no soy el más experto, pero pues he leído mucho, obviamente, pues para arrancar ahorita Prepararte, claro. exactamente en esta labor que estoy haciendo. Co-crea es un mecanismo básicamente que lo que hace es apoyar la gestión cultural, apoyar que los proyectos culturales tengan una financiación. Co-crea en lo más básico de su concepto, lo que hace es tiene un cupo fiscal mediante el cual hace que las empresas privadas apoyen los proyectos culturales
dándoles un beneficio fiscal, un beneficio tributario. Eh, una empresa que aporte, no sé, 100 pesos para un proyecto cultural puede deducir de sus impuestos hasta 165 pesos de su base gravable. Esto es una cosa ahí como fiscal, como muy contable, pero lo importante es que es un mecanismo que consigue que la empresa privada, que además la empresa privada está muy ávida de apoyar los proyectos culturales. Lo que me he dado cuenta en estos pocos días que llevo pues en Cocrea, es que efectivamente hay una gran demanda de las empresas por apoyar los proyectos culturales. Entonces, CoCrea hace una convocatoria en donde básicamente lo que hace es unir a las empresas que tienen una vocación por apoyar la cultura con proyectos culturales. Los articula, los pone en contacto para que se desarrollen industrias creativas y culturales, para que todos estos proyectos culturales que hay a lo largo de todo el país, pues puedan tener alguna otra fuente de financiación. Cocrea, pues efectivamente, pues hace parte de la Junta Directiva de Cocrea el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Industria y Comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá, Confama en Medellín, la Universidad del Valle y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces, ahí está, ahí estamos empezando a generar, porque es además un proyecto que para mí es bien retador, pero es bien bonito, que es generar un área de proyectos especiales. Lo que me han encomendado ahorita es diseñar el área de proyectos especiales. Cocrea actualmente tiene dos proyectos bastante chéveres, bastante relevantes. Uno es Ciudadanos del Río, que es ponernos a pensar y poner a pensar proyectos culturales alrededor del ordenamiento que tenemos que tener con el agua. En este momento, con todo esto que está pasando en Córdoba, se vuelve más relevante todavía que nosotros pensemos en cómo el ordenamiento territorial tiene que estar basado en el manejo del agua. Y hay otro proyecto que es bien bonito, que es es un foro de inteligencia artificial generativa para cultura. Entonces, esos son los dos proyectos especiales que ya están en ejecución. Hay otro que estamos empezando pues como a hacer acerca de generar precisamente la financiación de las empresas, de las entidades culturales, pero generar financiación a largo plazo. En nuestro sector, como que nosotros vemos unas entidades culturales que se valoran muy bien, que hacen unos trabajos bien bonitos, pero que por las coyunturas de nuestros procesos siempre se tiene financiación un año. Y al tener financiación un año, uno ve las entidades culturales pasando trabajo año a año para saber, uy, qué va a pasar el próximo año, cómo nos vamos a mantener, cómo vamos a estar. Entonces, ese es otro un proyecto que se está pensando ahorita desde Cocrea y pues bueno, estoy bastante emocionado, llevo muy poquito tiempo, hasta el año pasado fui efectivamente director del festival que todos llevamos en la piel y que para mí ha sido un orgullo y que no voy a dejar de ser parte del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Eh, pero yo siento que uno tiene que entender cuándo cerrar los ciclos y pienso que pues ya tuve un ciclo bonito en el festival. El festival este año cumple 30 años y necesita full dedicación allá en Cali, así que ahorita están dos personas maravillosas haciendo la dirección del festival. Uno es Alexis Play, que hace como todo el tema de la dirección del componente musical, y otro es Sergio Checho Cuero, que hace toda la dirección de la muestra de expresiones tradicionales. Entonces, sí, de ahí para atrás he hecho muchísimas cosas, pero pues ahorita estoy concentrado en pensar en Cocrea y obviamente seguir apoyando al Festival de Música del Pacífico, que, repito, a todos nosotros nos encanta. Sí, y no solo a eso, sino también a esas otras, pues, también otras expresiones desde el arte que constantemente estás pues apoyando y demás. Hemos estado conversando de esas
labores, de esos cargos que has tenido, que pues se resumen en que has trabajado mucho, pues hiciste parte de la ingeniería, pero has trabajado mucho en la gestión cultural, con la música, también con el tema de la ropa, haciendo parte de cargos administrativos, directivos y demás. Quisiéramos saber cómo ves o vos ves tu visión del papel de la cultura como motor de desarrollo desde la parte económica, que ya los empezaste a tocar, y desde la parte también social. Pues a ver, yo siento que yo soy un convencido de que la cultura y las artes son, nos toca entender que son un sector económico, que son una parte muy importante de la economía. Para mí, las artes, y si uno se da cuenta y si se pone a leer un poquito, no sé, el Reino Unido, Inglaterra, casi que el 3,5% de su Producto Interno Bruto está basado en las artes. Jamaica, gran parte de su economía. eh, está basado en las artes. Pero las artes son una parte de la cultura. La cultura es todo lo que nosotros hacemos, nuestras tradiciones, todo nuestro acervo patrimonial. Y yo sí siento que todos los aspectos culturales son los que efectivamente generan cambio. Cuando hace 1000 años, bueno, hace muchos años, cuando empezamos a pensar el proyecto social y cultural de Ayara, que mi hermana Tica se empezó a pensar una metodología estatal, metodología de alto impacto. em, Nos pusimos a investigar y a leer y efectivamente para generar cambios y para crear buenas modificaciones en nuestra sociedad, lo más importante es cómo esos cambios tienen que venir acompañados o tienen que ser desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de las costumbres, desde el punto de vista de cómo vemos, cómo es nuestra visión de las cosas. No necesariamente porque todos tengamos que tener la misma visión y porque todos tengamos que hacer las mismas cosas. No, a mi modo de ver, la cultura lo que nos da es el bagaje para poder efectivamente generar los cambios comportamentales, pero también los adelantos económicos. Manos Visibles también es una de estos ejemplos, en donde basados en la educación, basados en la cultura, basados en las artes, basados en cómo nos aglutinamos, en este caso los afros y los indígenas, estamos logrando, porque yo sí veo que Manos Visibles y todos nosotros los que somos Manos Visibles, estamos logrando hacer unos pasos agigantados para modificar y para tener unas herramientas y unos elementos de juicio para poder hacer muchísimas cosas y para poder efectivamente vivir y vivir muy bien de lo que nos gusta hacer. Yo estoy muy contento porque mucha gente todavía me pregunta, pero usted, ¿cómo tomó la decisión? Tengo compañeros de la universidad que efectivamente también están muy bien en su profesión y que todavía me dicen, oiga, pero ¿usted por qué tomó esa decisión? Y yo soy el más feliz y el más contento de haber tomado esa decisión. No solo desde el punto de vista académico y económico, digámoslo así, sino desde el punto de vista de la vivencia, de uno vive muy bien de lo que le guste hacer. Que la vida hay que vivirla y hay que vivirla chévere. O sea, yo no puedo creer que uno se la pase, no sé, la tercera parte de la vida, que son 8 horas, que más o menos es lo que se la pasa a la gente en el trabajo, haciendo algo que no le guste. A mí me parece que uno tiene que pasarse ese tercio de vida, el otro tercio se la pasa durmiendo y el otro tercio se la pasa en Bogotá, al menos en el tráfico casi. Pero uno ese tercio de vida tiene que vivirlo muy bien y tiene que vivirlo haciendo lo que le gusta. Entonces, yo por eso trato siempre de articular todo, trato de articular las artes, trato de articular el desarrollo cultural pero todo eso tiene que dar, es un cambio y todo eso tiene que ayudarnos a seguir evolucionando en todos los aspectos y en todos los sectores pues, de la vida. Trabajar sí en lo que le gusta a uno y pues ahí se ven también los resultados, ¿no? Porque aunque a mí no me gusta ver como el trabajo como algo que la gente dice que es como un peso, si uno trabaja
siente que está, es como disfrutando, pues si uno trabaja en lo que le gusta, siente que está disfrutando. Continuamos con escuchando, hablando con José Proscopio Ríos, más conocido como Popín, que es una mano visible aquí de nuestro país. Y hemos estado conversando de toda su experiencia. Una de esas experiencias también es que estuviste trabajando desde la gestión de espacios y escenarios culturales. Lo hiciste con IDARTES aquí en Bogotá, liderando pues algunos de los teatros más importantes. También estuviste en digamos, en un cargo similar en la Cámara de Comercio de Bogotá. Estuviste en Providencia también liderando un centro cultural. Y desde tu experiencia y desde esa mirada de haber trabajado en Bogotá, también algo en Cali, en Providencia, lo que hacías antes en el Chocó, Medellín, en fin, ¿qué tan importante es construir una infraestructura cultural, escenarios, conciertos, circuitos, mercados, que digamos en Colombia hay algunos, pero que siento yo que todavía son muy pocos? ¿Qué tan importante es construir esa infraestructura cultural para que realmente todas esas cantidad de culturas, narrativas culturales de nuestro país puedan seguir difundiéndose y existiendo? Sí, obviamente, es bien, bien importante tener la infraestructura cultural. O sea, uno no puede negarse a que la infraestructura es y seguirá siendo como lo básico que uno tiene que tener para poder desarrollar las cosas. Efectivamente, ¿no? Yo trabajé en el IDARTES, era gerente de escenarios del IDARTES, era el responsable pues de la programación y de la administración del Teatro Jorge Eliezer Gaitán, del Planetario, de la Media Torta, del Teatro del Parque en esa época, de uno de los escenarios móviles que se tenía en ese momento. En ese momento compramos el Teatro San Jorge. em, y ahí empezó, que por eso como que hablo muy desde el IDARTES, ahí empezó la ley del espectáculo público, la LEP. Y la ley del espectáculo, ustedes saben que tiene un parafiscal, un 10% de las boletas que valen más de 3 VRs, esa plata se va directamente en esa época se iba directamente a fortalecer las infraestructuras culturales. Ahí se pudieron dotar teatros, ahí se pudieron construir teatros, todas las salas de Bogotá, o bueno, muchas de las salas de Bogotá que cumplían pues con el requisito de tener este beneficio, pues se potenciaron. Pero llegó un punto, y sobre todo fue en pandemia, en donde efectivamente toca empezar a hacer un balance. O sea, nosotros no podemos tener solo infraestructura cultural este recurso no, como que se pensaba que no podía ser solo para infraestructura cultural, sino que también tenía que ser para apoyar la misionalidad, el proyecto como tal, o sea, los proyectos culturales como tal. Entonces, de pandemia hacia acá, la ley del espectáculo abrió la posibilidad de que ese parafiscal también se utilizara para temas de fomento, para temas de convocatoria, para temas de apoyar directamente a las organizaciones culturales. Y yo siento que ese es el balance que tiene que haber. No solo los recursos tienen que ir para infraestructura, porque una infraestructura sin contenido, pues no está cumpliendo su labor. Ujú. Pero también, si uno tiene mucho contenido, si tiene unas narrativas culturales muy, muy chéveres, pero no tiene dónde hacer ese encuentro en el escenario, el escenario es precisamente donde se encuentran los artistas con su público. Si no tenemos esos puntos de conexión, pues tampoco va a ser efectivo lo que queremos hacer, porque efectivamente los artistas y las obras artísticas lo que hacen es poner a la gente a pensar. Sea la obra que sea una canción, sea una obra de teatro, sea cine, sea bueno, y así mismo, y como les digo, yo soy un apasionado de las industrias creativas y culturales. Yo sí soy de los que digo que nos tenemos que pensar como un sector económico. Y al pensarnos como sector económico, qué bueno que podamos empezar a hacer esos balances. No tener
unas salas concertadas, mucho apoyo para muchas salas concertadas que no tengan contenido, ni tener mucho contenido que no tengamos dónde poner a circular. Entonces, sí, ahí hay que seguir haciendo esos balances, tenemos que tener o a mi modo de ver, se tiene que tener esa conciencia clara que la vida, como la vida, las industrias creativas y culturales son de balances y ese balance tiene que ir entre la infraestructura y los contenidos. Y algo también muy importante, la construcción del público, ¿no? Que eso también tiene que ver con la narrativa, con lo que se cuenta, el reconocimiento de los artistas y pues todo eso que sucede ahí en lo que nosotros reconocemos como un escenario. Popín, durante pues mucho tiempo, digamos nosotros que vivimos en Bogotá o hemos vivido gran parte de nuestra vida en Bogotá, pero muy relacionados con el Pacífico y esa posibilidad de haber estado en el Pacífico durante mucho tiempo nos permitió pues ver que allá hay muchísimo talento con los diferentes proyectos que hicimos, pudimos trabajar juntos, vos por tu lado, yo por el mío, también he visto muchísimo talento en el Pacífico, pero digamos que desde la industria musical, a veces acá se siente que hay una ausencia y se ve como un problema la ausencia de esas historias, de esos artistas que cuenten sus propias voces o sus perspectivas, la gente del Pacífico. Desde esa experiencia tuya trabajando con artistas del Pacífico como Chucky Town, pero también con todos los que pudiste ver y conocer ahí pues en el Petronio Álvarez, pero también en la Cámara de Comercio de Bogotá, porque de ahí también llegan algunos proyectos musicales del Pacífico en espacios como el Bogotá Music Market y demás. Desde tu experiencia, desde esta experiencia, ¿qué narrativas ves que están surgiendo, que están emergiendo hoy desde la música, la danza y esas otras expresiones que a veces desde la centralidad y desde Bogotá no conocemos de esta región de nuestro país, el Pacífico colombiano? Sí, pues la verdad, yo lo que siento es que está llegando el momento del Pacífico colombiano. Yo siento que, obviamente, sin demeritar todo lo que pasa tanto en la costa Caribe como en el interior del país, el boom grandísimo que tiene, por ejemplo, Medellín con el reggaetón y cosas así, yo sí siento que estamos llegando al punto en donde los ojos de no solo de Colombia, sino del mundo se están volteando hacia el Pacífico, en temas musicales, pero también en temas de danza eh, referentes grandísimos como Montaño hicieron voltear la mirada hacia el Pacífico. Eh, Personalidades como Hugo Candelario, como la misma Nidia Góngora, obviamente Chucky Town, herencia de Timbiquí, están ya abriendo un camino porque no ha sido fácil ni para ellos ni para el sector como tal del Pacífico, el sector cultural del Pacífico, el sector artístico del Pacífico, para llamar la atención, porque obviamente la industria del vallenato es muy fuerte, la industria del vallenato es la que ha dominado durante muchos años como todo la cadena de valor de la música en Colombia. Hablando pues como muy específicamente de la música, pero yo sí siento que está llegando un punto y estamos llegando a un punto en donde, eh, y también por la presión que viene desde el extranjero, cuando uno tiene la oportunidad de viajar, el año pasado por ejemplo estuve en un mercado en Francia. Yo he estado en mercados, por ejemplo, en África, la labor que se ha hecho en esta administración de hacer que la gente también mire sur-sur, que miremos nosotros como latinoamericanos, que también miremos hacia el sur, hacia África. Eso también está poniendo a los artistas del Pacífico colombiano en un radar en donde no estaban antes. Y efectivamente, en diferentes espacios en los que yo he tenido la oportunidad, pues además de promoverlo, me he dado cuenta que cuando generamos, por ejemplo, en el BOM una ventana Pacífico, se llamó ese proyecto hace ya como 3 años. Calma, calma, ya vamos a hablar de Ventana Pacífico, ya Ok. vamos a hablar.
Ok, ok. Pero continúa, continúa, Sí, sí, sí. continúa. Entonces sí, lo que yo me he dado cuenta es eso, o sea, es cómo estamos, y digo estamos porque somos todos los que tenemos el interés en el Pacífico, estamos logrando que la brújula se gire hacia el occidente, hacia el Pacífico. Insisto, por fuera ya la gente pregunta, oiga, ¿cómo así que, que en Colombia hay una gran cantidad de personas afro? Cosa que como que por fuera no lo No lo tienen entendí. claro. Entonces, sí, bueno, y entonces, sí, mire, y esta es la música. Mire, esta música tiene tales y tales raíces, mire, tales, 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 y estamos logrando que la visión vaya hacia el Pacífico. Yo siento que es una labor que ya se está logrando. El éxito de agrupaciones como Chucky Town, como Herencia de Timbiquí, como Nidia Góngora, ya son prueba de esto. Colaboraciones como las de Fate con Nidia Góngora, que hacia a unas personas les guste, a otras no. A mí sí me parece que eso está logrando unos cometidos. A mí me parece que el hecho de que artistas nacionales e internacionales quieran grabar con Herencia de Timbiquí, que Goyo en su carrera como solista ahora esté teniendo tanto éxito, que Hugo Candelario haya podido mantener a Bahía durante tanto tiempo y siento yo como tan vigente. Eh, Ahora viene todo este ritmo exótico, ahora viene los dioses del ritmo, trayendo unas narrativas diferentes, trayendo unas cosas que son urbanas, pero urbanas desde otras regiones del país, no necesariamente desde Bogotá o desde Medellín. Es un urbano diferente y es un urbano que yo sé que Ujú. llama la atención. Entonces yo siento que todas estas cosas se están uniendo para que... Obviamente no es de hoy para mañana, porque estos procesos tienen unas temporalidades. Y esas temporalidades son diferentes a las temporalidades que le gustarían a uno. A mí me encantaría que, que todos los artistas del Pacífico ya tuvieran mucha relevancia, pero ahí se están dando los pasitos y ahí se están dando, pero cada vez son más rápidos esos pasos. Entonces sí, efectivamente, yo siento que se está logrando llamar la atención para que se mire hacia el Pacífico. Hace mucho tiempo la música del Pacífico era como muy relacionada con la tradición, era una cosa como muy específica, de pronto, digámoslo así, que por las costumbres, la música que uno escucha tiene otras métricas, tiene otras narrativas y a veces llegar con la música del Pacífico, pues como que genera una diferencia, una diferenciación. Pero cada vez vemos este tipo de agrupaciones, por ejemplo, como las que mencionas, Chucky Town, que mezclan mucho, mezclaba mucho del Pacífico, de lo tradicional, con lo nuevo, los chicos de el ritmo exótico, Bahía, la herencia de Timbiquí, que también han hecho, digamos, algunas colaboraciones, de hecho, con artistas del pop, no solamente de Colombia, sino del mundo. ¿Cómo estás viendo esa relación de la tradición, la innovación y cómo esto se representa o lo has visto en los mercados, en los distintos mercados culturales Pues a ver, es o que en la para mí es industria como básico, tal? para mí es básico que cuando vos vas a presentar un producto, porque, insisto, y sé que a muchos puristas no les gustan que se Ajá. trate así como un producto, cuando vos llevas una canción, cuando vos llevas una manifestación artística, puede ser danza, puede ser una película, puede ser un libro. Si vos no le tenés un diferencial para que Ujú. los de fuera te conozcan y encuentren tu identidad, a mi modo de ver va a ser muy difícil poder llamar la atención. O sea, si yo voy y hago exactamente la misma música que hace Rolling Stones, la hago perfecta y la hago muy bien, pues la gente va a decir, pero ya tenemos a Rolling Stones, entonces no le encuentro una diferencia a usted. Y ese bagaje cultural, ese bagaje patrimonial que tiene lo nuevo que se está haciendo, porque trae el bagaje, se está haciendo nuevo, pero no pierde la raíz. Yo siento que lo que
lo que hacen los artistas del Pacífico tienen un arraigo tan fuerte que han sido tan pilos los artistas, han sido tan artistas que no han dejado que se pierda la raíz. Y al no dejar que se pierda la raíz, tiene ese diferencial que yo sé que gusta en otras partes. Em, Efectivamente, o sea, cuando uno va a un mercado, como te digo, el año pasado estuve en Marsella, en este mercado que se llama Babel, y en Marsella, cuando yo hablaba del Festival de Música del Pacífico, cuando yo hablaba de artistas del Pacífico y cuando yo ponía algo que tuviera que ver con eso, a la gente le llamaba la atención y a la gente le llamaba la atención porque veían un diferencial, veían algo que para ellos era atractivo. Eh, yo soy un convencido de que es el momento, de que está llegando el momento de los ritmos y de las narrativas del Pacífico. Yo, sin demeritar y no necesariamente llegando a competir con lo que pasa en la costa atlántica, con lo que pasa en el interior, insisto, no, o sea, las artes tienen esa particularidad que no necesariamente no es una rivalidad, no es una competencia, sino que cada quien se va abriendo su espacio. Y yo sí siento que se están abriendo ya los espacios para todas estas narrativas del Pacífico. Sí, ese es, digamos que ahí estamos muy de acuerdo y hay que ver las artes como un producto en el buen sentido de la palabra y generar esa diferenciación. Las empresas, no sé, de productos cuando se hacen grandes es porque están innovando de alguna manera. Y qué bueno traer esa tradición, esa identidad del Pacífico, porque eso es lo que nos hace diferentes. Y así como lo decías en estos mercados, cuando ya escuchan algo diferente, pues llama la atención y eso hará que crezca mucho más todo este encuentro y todo esto que tiene que ver con la música del Pacífico. Hay que tomarlo nuestro y potenciarlo con todo lo que hay ahí. Y algo muy importante que también mencionas es que no es competencia, no es que si la música del Pacífico está siendo protagonista, la música andina no pueda estar. Ahí pueden estar las dos, de hecho, por eso mismo, por la diversidad que hay ahí. Hace unos minutos mencionaste la palabra Ventana Pacífico. Pues es un proyecto que creaste, digamos, en el marco también de tus estudios como en la maestría de gestión y producción audiovisual y cultural de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, aliada desde siempre aquí con Manos Visibles. Y esta idea que pude estar en el año en que se presentó, de ese año fui curador también del Bogotá Music Market, y es una idea que vos proponés crear un espacio entre conexión entre los artistas, no solamente del Pacífico, la primera versión fue con artistas del Pacífico, pero pues debido digamos, al éxito y debido a eso tan interesante que se propone en Ventana Pacífico, en Ventana, pues ha seguido surgiendo. Vi también que fue protagonista del Caribe y así sucesivamente ahí en el Bogotá Music Market, uno de los mercados musicales más importantes de nuestro país. Y en esto, pues propones crear una conexión entre festivales, entre teatros, entre programadores, todos los bookers y demás mercados internacionales. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo empezás a nutrir esta idea con todo lo que pudiste aprender y compartir ahí en los espacios académicos de la maestría? Pues sí, o sea, yo agradezco muchísimo que Manos Visibles, pues además de apoyarnos con las becas, nos pongan a pensar en el Pacífico. O sea, a mí me pusieron, listo, estábamos cursando una maestría, pero esa maestría, qué bueno que lo ponen a uno a pensar y a darle un sentido a lo que uno está haciendo. Nosotros, yo me considero chocuano nacido en Bogotá, o sea, yo soy un rolo chocuano. Y qué bueno que nos hayan puesto a pensar en cómo le aportamos o cómo le devolvemos algo de los privilegios que nos ha dado el poder tener este tipo de oportunidades a nuestra región, a la región de donde venimos. Entonces, efectivamente, eh,
luego de mucho trajinar en mercados culturales, luego de mucho trajinar en festivales, como que veía eso, veía que no, los artistas del Pacífico, a los artistas del Pacífico todavía les cuesta o les costaba muchísimo tener una visibilización. Y precisamente al necesitar una visibilización, como que empezamos a crear algunos mecanismos o creamos a pensar en ideas de cómo hacer que toda la cadena de valor de las artes, que, que está muy bien aceitada, pero que también las industrias creativas son muy cambiantes. Entonces, al ser tan cambiantes, ¿cómo hacíamos para que voltearan la mirada hacia el Pacífico? Entonces ahí se creó pues como este concepto de ventana hacia el Pacífico, ventana Pacífico, para poder poner en el radar de programadores, festivales, venues, programadores de corporativos, a los artistas del Pacífico. Lo hicimos en el BOM hicimos, tal como vos describís, este es un primer acercamiento, pero también lo hemos hecho en el Festival de Música del Pacífico. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos basados en Mm. el Festival de Música del Pacífico fue invitar a programadores canadienses, a programadores de Costa Rica, a hacer las conexiones, por ejemplo, con la Alianza Francesa, con la Embajada Francesa, con gobiernos, para que trajeran sus delegados al festival y pudieran ver qué es lo que está pasando en el Pacífico, o sea, pudieran ver a través de la ventana qué está pasando en el Pacífico. Entonces, como que es un proyecto que efectivamente nace como una necesidad de hacer un proyecto, perdón, la necesidad de hacer un proyecto de de una maestría, pero es un proyecto que, si ustedes se dan cuenta, con este proyecto me voy a graduar dentro de un tiempo, pero lo vengo pensando y haciendo y desarrollando y aplicando ya desde hace mucho tiempo. ¿Por qué es eso? Yo siento como decíamos al principio, uno empieza las cosas y y tiene que ser obstinado y tiene que tratar de hacerlas de la mejor manera posible. Y yo sí siento que el agradecimiento tan grande que yo tengo con Manos Visibles es precisamente porque nos pone a pensar, nos da las herramientas, nos da los elementos de juicio para poder devolverle, y quiero ser reiterativo en eso, devolverle los privilegios por tener las condiciones para poder devolverle algo a nuestra región. Y eso es lo que hemos hecho desde Ventana Pacífico. Ese es mi proyecto de grado de la maestría, y pues espero poderlo seguir aplicando en todas las partes en donde yo Mm. esté. Ojalá en Cocrea, ojalá de manera independiente, pero eso yo sí siento que es como que que me mueve a mí. Todas estas cosas me mueven a mí. Si ustedes se dan cuenta, desde Ayara, cuando en Ayara empezó, también estábamos viendo en cómo meternos a Cali, tuvimos una sede en Cali, Chucky Town es producto también de eso, de cómo un grupo del Pacífico viene y se abre en ese momento, pues también con una consultoría de consultantes de esa, de la Facultad de Administración de Empresas se generó el proyecto de Choquiptown, el proyecto administrativo y financiero de Choquiptown, asimismo con Ayara. Así que yo como que todo siempre va alineado a eso, a aportarle a la región de nuestros ancestros, a la región que no nos vio nacer, pero la llevamos pues en el corazón. Nos ha visto también crecer mucho la región del Pacífico y es un proyecto que nace como, entre comillas, una actividad académica, pero se viene trabajando desde hace mucho tiempo y pues me llama mucho la atención. Yo pensaba que era solo ventana y que podía ser ventana Caribe, ventana andina, amazónica, que puede ser, pero digamos que en este momento se está pensando es en ventana Pacífico y no solo que esté presente en el Bogotá Music Market, sino también en otros mercados de los que ya nos hablaste. Y digamos que, entre comillas, el problema
que busca solucionar esta ventana Pacífico es el tema del reconocimiento, la difusión de la música del Pacífico, ¿verdad? Y de no solamente la Exactamente. música, de las artes del Pacífico. De las artes del Pacífico. Sí, lo que pasa es que mi proyecto es Ventana Pacífico, pero en el BOM, pues efectivamente, lo arrancamos como Ventana Pacífico, pero pues no se podía quedar solo en Pacífico porque pues el BOM Ujú. tiene otra connotación. Entonces ya el BOM hizo Ventana Caribe. Este año, por ejemplo, sé que el BOM va a abrir la convocatoria no solo a proyectos del país, sino a proyectos internacionales en los 15 años del BOM. Entonces me imagino que ya es una ventana internacional. Eh, entonces sí, no necesariamente en todas partes donde lo aplico se puede de la misma manera, pero a mí en mi corazón siempre es ventana pacífica. Ventana Pacífico, bien, bien importante. Entre esta ventana Pacífico hay algo, un componente que yo y que también he estado en este tema que considero es muy necesario, es el fortalecimiento a las capacidades para los artistas. Si bien nosotros vemos en Colombia no solamente los artistas del Pacífico, sino también los que uno puede compartir acá en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, eh, que tienen, digamos, muy bien y o están muy claros con el tema del arte, digamos que sus canciones, su música está muy bien hecha, pero la industria y el mundo pues exige otros componentes. Ahora hablamos de todo el tema del marketing, hablamos de lo empresarial, que si un grupo, por más bueno que sea, no se ve como una empresa, tarde que temprano pues van a tener que hacer una pausa porque hay que, pues, no sé, ahorrar y todos estos componentes empresariales que hacen que pues permanezcan, que se sostengan financieramente los proyectos. ¿Por qué es tan importante esto, no? No solamente el tema artístico, no solamente este componente desde el arte, que lo hacen muy bien, porque es tan importante que ellos también se fortalezcan desde lo estratégico y desde esos otros componentes profesionales. Sí, o sea, tal y como vos lo decís, a mí me parece que uno, aunque yo no soy para nada artista, pero el artista tiene que tener claros al menos los conceptos. No necesariamente el artista tiene que él mismo ser su administrador, su abogado, su financiero, su persona de marketing, su publicista, no. Pero sí tiene que tener en claro los conceptos. Y para tener claros los conceptos tiene que al menos conocerlos. Entonces, sí, el ventana Pacífico como tal, para mí tiene que tener diferentes componentes. Un componente es este componente académico y este componente de fortalecer y de ojalá poderle dar las herramientas a los artistas para todo esto que estamos diciendo, o sea, para que al menos conozca de legislación, conozca de derechos de autor, conozca de administración, conozca de finanzas, conozca de este tipo de cosas que tarde que temprano van a necesitarlas. Ese es un componente. Obviamente el que veníamos hablando, el componente de visibilización, de cómo hacemos que la gente vea lo que está pasando en el Pacífico. Pero nosotros también hablábamos de un componente que es bien, bien importante pues para mí y yo siento para el resto de las personas del sector cultural, que es también mostrarle al artista las diferentes formas que hay. Usted puede estar haciendo no sé, música de una manera. Pero si a usted de pronto le dicen, oiga, mire, hay estas otras herramientas, hay estos otros características, hay otros elementos que a usted también le pueden servir para desarrollar más su música, que bueno, insisto, sin perder su raíz, sin perder sus tradiciones, pero qué bueno que usted también pueda tener. Entonces, son estos conceptos de innovación, todos estos conceptos de no me gusta usar la palabra, pero digamos modernización de muchos de los conceptos. Para mí eso también es bueno, al menos darle el conocimiento a las personas para que el artista pueda escoger. Ah, bueno, no,
sigo teniendo el formato de marimba tradicional y con ese formato de marimba tradicional me siento bien, siento cómodo y puedo seguir haciendo la creación. Eso está bien, eso a mí me parece también. Pero también hay otros, como por ejemplo el ritmo exótico. Ah, no, mire, ellos sí mezclan elementos de DJ, mezclan otro tipo de sonidos, hablan desde otro punto de vista de otras narrativas. Eso también es bueno. Entonces, a mi modo de ver, no es solo darle el conocimiento que no tienen, digamos, desde el punto de vista de lo administrativo, financiero, contable, sino ojalá también darle otros elementos artísticos que también los puedan nutrir muchísimo más. La visibilización, muchos temas de conocimiento, eso siento yo que va generando integralmente un desarrollo. Y, y pues ojalá y se puedan aplicar en diferentes aspectos y en diferentes partes pues de las organizaciones, porque a mi modo de ver, sí, un grupo es una empresa. Un artista es una empresa. Tenemos, insisto, o al menos desde mi punto de vista, se tiene que ver al sector cultura como una industria. Y las industrias tienen este tipo de elementos. Tenemos que empezar a medirnos. Entonces, ¿cuántos artistas somos? ¿Cuánta plata generamos? ¿Cuántos empleos generamos? Eh, todas estas cosas toca tenerlos como elementos para poder tener la visibilización. Nosotros también dentro del proyecto hacemos formación para que los artistas puedan acceder a mercados, a todos estos mercados culturales, el BOM, Circular, mercados internacionales, mercado de música del Pacífico. Bueno, todos estos mercados, qué bueno que los artistas tengan estos elementos, sepan cómo hacer un buen pitch, sepan cómo llevar una buena presentación, cuál es el material, cómo abordar a un comprador nacional o internacional. O sea, todos estos elementos son necesarios para poder seguir desarrollando la industria creativa de nuestra región. Bueno, ahí ya estás adelantando un poco de la siguiente pregunta. Es todo el tema de la formación. Uno de los, digamos, de los componentes que generan, que en la actualidad están generando recursos para los artistas es la circulación, pero que también dentro de las industrias culturales es un poco complejo por, bueno, la financiación, también de los espacios. No es muy fácil que un grupo de Colombia llegue a hacer una gira en Europa, es algo que tiene que construirse con muchísimo tiempo de antelación, pero los mercados musicales, los mercados en torno a las industrias creativas y culturales siempre ayudan. Ahí ya nos mencionaste, bueno, uno tiene que verse como como una empresa, el artista tiene que verse como una empresa. Desde Ventana Pacífico también se fortalece o se capacita a los grupos para saber cómo se hace un buen pitch, pero adicional a eso, ¿qué pensás vos que puede ser otro de los componentes que necesita un proyecto artístico para circular en mercados nacionales e internacionales? Hablemos un proyecto artístico del Pacífico. La identidad, siempre llevar su esencia y fortalecerla con lo demás que le va llegando, pero también la formalización, qué de esos componentes o dinámicas pueden hacer y fortalecer para que este artista del Pacífico vaya y circule en mercados y en escenarios nacionales e internacionales? Eh, Como que yo siempre he hablado de que debería existir una triada, tres pilares fundamentales. Uno es la parte artística pues es básica, es fundamental, el desarrollar la parte artística, tener claro la parte artística es bien importante. Pero obviamente tiene que haber una parte de administración, una parte jurídica, una parte financiera, una parte de mercadeo, una parte de publicidad. Eso creo que es bien importante. Pero también el otro pilar es la gestión cultural. La gestión cultural vista desde el punto de vista de cómo tengo yo los elementos para
poderme involucrar en el sector? ¿Cómo yo sé dónde puedo conseguir los recursos? Como vos muy bien decís, hombre, me llega una invitación para ir a un festival en Canadá. El festival me paga el hospedaje, me paga el fee, pero normalmente no ponen los vuelos internacionales. ¿A dónde acudo yo para, para poder tener esos tiquetes internacionales? Hago una gira nacional, hago unos toques y con esos toques financio los tiquetes para la gira internacional. Voy a un ministerio, voy a una secretaría de cultura, voy a una empresa privada, le presento el proyecto y la empresa privada invierte en mi proyecto y por invertir en mi proyecto que tengo una entidad sin ánimo de lucro, entonces él puede deducir unos impuestos. O sea, todas esas gestiones también son un pilar para mí importantísimo para poder lograr el objetivo de lograr hacer eh, circulación, para poder llegar a, en el caso de la música, para tener un fonograma. Los discos no salen gratis ni salen, también toca gestionarlos, toca administrarlos, toca publicitarlos, toca establecer. Ahorita, por ejemplo, yo soy bastante nulo en el asunto, por decirlo menos, de redes sociales. Es algo muy importante ahorita. Entonces, tienen que tener unos elementos, tiene que al menos conocer cómo son las redes sociales. En el caso de música, todo el tema de las agregadoras, son temas bien importantes. Las agregadoras reemplazaron a las disqueras. Entonces, o bueno, o han ido reemplazando a las disqueras, Han aunque ido, todavía quedan algunas disqueras como tal. Hay muchos sellos independientes, entonces, ¿cómo le llego yo con mi música a los sellos independientes? Entonces, sí, toda esa gestión, yo sí siento que no necesariamente tiene que hacerla el artista. Chévere si hay un artista integral que además de hacer la música, genera su plan de marketing, pero lleva el presupuesto, pero está al tanto de sus temas editoriales y además gestiona plata y eso sería ideal, pero si no, en una industria como esta hay los recursos para que hayan estas triadas que se complementen y que puedan sacar adelante los objetivos de poder, insisto, vivir y vivir muy bien de lo que les gusta, de lo que nos gusta hacer. bueno, y ya ahí para ir cerrando esta conversación de vanguardia con José Proscopio Ríos, que pues pronto también tendrá el título. Es un gestor cultural desde hace mucho tiempo, pero pues a partir dentro de unos cuantos días ya será como, digámoslo, formal. Y ante el Ministerio de Educación será pues todo un gestor cultural y pues también desde el tema audiovisual. Para ir cerrando, viejo Popín, ¿qué le dirías a los jóvenes artistas, gestores culturales de esta región de nuestro país, del Chocó, de Nariño, del Cauca, del Valle del Cauca, que quieran llevar sus proyectos a escenarios más grandes? ¿Cuál es ese consejo que puedes decirles muy puntual para lograr eso y hacerse cada vez más visibles? Pues yo siento que ahí hay varios elementos. Uno es, sean honestos con lo que hacen, sean honestos con lo que dicen, sean honestos con que lo que piensen sean lo que piensan, sean lo que reflejen. No se dejen llevar por la industria, no se dejen llevar necesariamente porque es que, ay, esto es lo que está pegando, entonces voy a ponerme a hacer esto. No, a mi modo de ver son decisiones personales. Tengan los elementos pues para tomar estos elementos, pero eso sí, no desfallezcan, no, como todo en la vida, porque no es solo en las industrias creativas. Si usted pone una fábrica de zapatos, puede que al año esté cansado porque no le venden, porque no le compran, porque no. Usted tiene que seguir persistiendo. Usted, insisto, si uno está haciendo lo que le gusta, qué mejor que además le paguen por estar haciendo lo que le gusta. Y entonces eso no deja que uno desfallezca en el cometido. Entonces, yo lo que siento es que sí. Sean honestos, hagan las cosas de corazón, hagan las cosas que les salen de su cabeza y de su creatividad,
pero háganlo de manera constante. No desfallezcan. Esto, insisto, como todo no es fácil, pero qué bueno que uno pueda seguir, qué bueno que uno después, cuando se den los resultados, pueda decir, mire, si ve que usted que no creía en mí, aquí estoy y estoy viviendo muy bien de esto. Así que sean honestos y no desfallezcan. Busquen estas conexiones, ojalá lean, estudien, tengan los elementos o busquen los elementos pues, para poder hacer todas este tipo de apreciaciones que van a ser tan importantes. Y, y pues bueno, no, pásenla bien, gócense la vida, que la vida es un pedacito nada más. Así es, sean honestos, auténticos y todo eso yo creo que lo que mencionas, eso hace también como la diferencia, la constancia, la disciplina, estar pendiente de lo que va pasando y no copiar. Yo creo que es algo que no copiar, no pegarse a las tendencias, conocerlas, eso sí, pero Ujú. no pegarse a las tendencias. Digamos que esas fórmulas, siento que en la música puntualmente no funcionan. Puede que ser que uno suene bien y demás, pero el que lo hace primero, pues digamos que es el que se lleva más ese reconocimiento. Y viejo Popín, según tu perspectiva, desde toda esta experiencia que hemos podido conversar, que hemos podido conocer en esta charla, en este diálogo, ¿qué tendría que pasar en los próximos 10 años para que esa riqueza cultural que hemos hablado desde el Pacífico, que hay allá, que es tan diversa, que hay para alabar desde la espiritualidad, pero también desde la fiesta, también desde la conciencia, desde la crítica, desde la denuncia? ¿Qué tendría que pasar en esos próximos 10 años para que esta riqueza que tiene el Pacífico colombiano se convierta en un motor de desarrollo para esta región? Pues a mi modo de ver es como el conjunto de lo que hemos venido hablando. Es, primero, lograr una visibilización. Esa visibilización ya la estamos consiguiendo, pero de nada nos va a servir tener la visibilización si no estamos organizados, si no tenemos las herramientas, si no tenemos insisto, los elementos de juicio para poder tomar las decisiones. Así que nos toca seguirnos preparando. Nos toca seguirnos preparando a nosotros como gestores culturales, a los artistas, a los gobernantes. El Pacífico tiene que pensar en colectivo. Yo siento que una de las cosas que ha generado, una de las muchas cosas que ha generado que el Pacífico no se desarrolle de una manera, de una mejor manera, es porque pensamos muy individual. Pensamos en que el hecho es que yo esté bien, así el de al lado no esté bien. Y yo sí siento que tenemos es que estar bien todos. Tenemos que pensar en colectivo y en la medida en que gobernantes, gestores, artistas, sociedad en general piense en colectivo, nos va a ir muchísimo mejor a todos. De nada nos sirve tener un palacio si al lado del palacio en donde nosotros vivimos hay una persona que vive en una casa que no tiene las condiciones mínimas de desarrollo. No es bueno. Eso no nos está generando a nosotros desarrollo. Tenemos que pensar en colectivo. Y, y pues bueno, para poder pensar en colectivo nos toca prepararnos, repito, chévere prepararnos, chévere que todos estemos pensando en cómo es la mejor manera de hacer las cosas. Así que bueno, no, aquí estamos y pues de verdad que muchas gracias por la oportunidad de esta charla. Qué bueno reencontrarnos, David, y qué bueno que sea a través de Manos Visibles que pues lo llevamos como tanto en el corazón. Así es, hermano. Muy contento de este diálogo, aprendiendo constantemente muchas cosas que hemos podido compartir y que he conocido, pero también me enteré de muchas otras. Y bueno, muchas gracias por este diálogo, por esta apertura, por esos consejos y felicitaciones por el próximo grado, felicitaciones por este cargo y que sea de mucho éxito en este cargo que estás emprendiendo y que estás creando ahí en Cocrea. Un fuerte abrazo, viejo Popín, y ahí nos estamos viendo, por supuesto, no solamente en el marco de actividades de Manos Visibles, sino también en todo lo que tiene que ver con la cultura y con las industrias culturales de nuestro país. Vale, mil gracias. Abrazote.
Fuerte abrazo ahí al gran José Proscopio Ríos, un mano visible que pronto va a estar también pues graduándose ahí en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Nos presentó Ventana Pacífico y toda su historia en torno a las industrias creativas y culturales. De él también sacamos una conclusión que la cultura no solamente narra historias, sino que también construye inmensas posibilidades. Iniciativas como Ventana Pacífico nos recuerdan que abrir espacios de circulación cultural, de fortalecimiento a los artistas, no es solo una propuesta o una apuesta desde el arte, sino también una apuesta por imaginar otros futuros y otras posibilidades para todos los artistas del país. Nos encontramos pronto en una nueva conversación aquí a través de todos los canales de Manos Visibles. Un fuerte abrazo para todas y para todos. Yo soy David Rentería Lozano. Por aquí nos seguiremos viendo. Chao.